presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Primera de Juan 2, verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Puede sentarse. En esta hora quiero compartir algo que el Señor me dio y hemos titulado Cultura cristiana versus cultura mundana. Cuando yo era niño daban la lucha libre en televisión. Yad Veneno, el hijo de Doña Tatica, contra Relámpago Hernández. Eso era un clásico. Creo que una de las grandes metas de la iglesia al predicar el Evangelio de Cristo es producir una transformación de la cultura de los pueblos y de las naciones para que se conviertan a Cristo y comiencen a practicar el Evangelio como la mejor forma de vida para la humanidad. Desde nuestra perspectiva no podemos cumplir con la misión de ser sal y ser luz en el mundo si no somos capaces de producir una transformación en la cultura individual, familiar de la ciudad y como consecuencia de la nación. Esa es la gran interrogante que he escuchado a algunos analistas, sociólogos y estudiosos de algunos avivamientos que se han dado en determinadas ciudades y pueblos, donde hay muchos conversos o cristianos, pero de repente se dan cuenta que no se han producido cambios significativos en los índices de criminalidad, delincuencia, consumo de drogas, en el comportamiento de las autoridades, en la elección de las mejores autoridades a los cargos públicos, en la forma de manejarse en la vida. ¿Por qué?, se preguntarán algunos. Creo que se debe a que hemos adoptado la fe cristiana como un asunto parcial en nuestras vidas. Y no la hemos asumido necesariamente, y como es el espíritu que se transmite en la Biblia, no la hemos asumido para transformación de nosotros de manera individual, de nuestras familias, de nuestras ciudades y de nuestras naciones. Tengo la fe de que estas palabras produzcan un despertar en muchos creyentes. Un despertar, un avivamiento en muchos creyentes para caminar hacia una transformación. Una transformación que comience con nosotros de manera individual. Y que se traduzca en resultados que impacten a los que están en nuestro entorno.
y alcancen a aquellos con los que negociamos. Y se expanda hacia el segmento de la sociedad donde hacemos vida, donde se desarrolla nuestra cotidianidad. Y que definitivamente eso produzca un cambio en la sociedad donde estamos viviendo. Creo que Dios puede comenzar a romper cadenas espirituales de muchos amigos que están aquí o por los medios, y que estos decidan sin temor adoptar, recibir a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Creo que la única respuesta a la sociedad es el Evangelio. Creo que la única forma de mejorar un país es con el Evangelio. Creo que la única forma para que una sociedad sea transformada para bien es el Evangelio de Cristo. No tengo ninguna esperanza en ninguna propuesta política, ni social, ni económica para cambiar para mejor lo que está pasando en el mundo. Toda la esperanza como cristiano y como un poquito pensante, creo que hay que ponerla en el Evangelio de Cristo. Porque tiene que ser el Evangelio. Es lo único que presenta señales para cambiar una sociedad. Pero antes de avanzar, quiero definir o responder a la pregunta: ¿qué es cultura? Cultura, dice uno de los diccionarios, es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, la costumbre y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre, no solo en la familia, sino también en la sociedad como parte de ella. La cultura viene del latín culturus o cultus, que significa cultivo, y a su vez se deriva de la palabra colere, que tiene que ver también con sembradíos y con la actividad agrícola. La cultura se define en las ciencias sociales de esta manera, y me gusta más esta definición, como un conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales aprendidos de generación en generación a través de la vida en sociedad. La cultura es lo que la gente acostumbró a hacer, que aprendió desde chiquito, que es lo que se hace, que es el estilo que se mueve en todo. Por ejemplo, es cultura de los dominicanos en el área de la comida comer arroz, habichuela y carne al mediodía. Josué dijo amén. Eso es cultura del dominicano. Un suizo le va a pedir quizá pan, no sé, una cosa diferente. Una vez estuve en el Reino Unido y tenía que pasarme como un mes ahí en una empresa que trabajaba, y me recuerdo que la compañía era una compañía muy grande y tenía un comedor tipo un poco de hotel, y preparaban un buffet todos los días. Pero yo no entiendo, todos los días había que comer papa. Papa sancochada, papa frita, papa horneada, pero papa al fin. No había forma de que ahí apareciera un arroz. Todo un mes buscando un arrocito, nunca apareció. Todo era papa en diferentes formas, en ensalada, pero papa al fin, con carne y cosas, pero papa. Se habla en nuestro tiempo de cultura física cuando se refiere a los cuidados personales o rutinas de cuidados personales como el deporte, la ejercitación. Se habla de cultura política como el conjunto de actos de poder y autoridad en los cuales se estructura la vida política. Se habla de cultura organizacional cuando se define una serie de normas y de costumbre dentro de una organización y políticas de trabajo dentro de la organización. Se habla de cultura clásica cuando se busca facilitar o proveer conceptos de la cultura grecorromana, etc. Ustedes van a escuchar mucho de eso, y si buscan en San Google van a encontrar muchas cosas más. Pero en definitiva,
Culturas son ese conjunto de ideas, comportamientos, costumbres, hábitos, símbolos y prácticas que aprendemos de generación en generación y que definitivamente moldean cómo nosotros somos, qué nos gusta, cuáles son nuestras preferencias, qué hacemos en cada ocasión del año, en cada etapa, en cada situación que vivimos. Eso es cultura. ¿Cuál es nuestra tesis al plantear este tema? A partir de toda la definición de cultura y la realidad que plantea, llegamos a la conclusión de que los cristianos como individuos y la Iglesia de Jesucristo como institución u organismo debemos vivir y promover la cultura cristiana. Y no me digan amén tan rápido porque usted puede tener problemas con lo que voy a decir. ¿Qué significa eso? Me refiero a la necesidad, y fue lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón, de entender que antes que seguir con las prácticas de la pasada manera de vivir, debemos, con el Evangelio como norma, como regla de fe, comenzar a adoptar la cultura cristiana que incluye un estilo de vida que sea capaz de impactar en todo lo que somos, en nuestro comportamiento, en nuestra conducta como ciudadanos, en nuestra conducta política o hacia la política, en lo profesional, en lo empresarial, en lo social. Yo creo que esa es la cultura cristiana, cuando mis normas de fe se entronan en mí de tal manera que impactan todo lo que yo soy y todo lo que yo hago. Y como consecuencia afectan todo el entorno donde yo me muevo. Algunos dirán: pastor, usted es un iluso. Usted está pidiendo algo, porque si usted se va a la definición de cultura va a encontrar que la religión y las creencias son parte de la cultura. Y precisamente lo que el Espíritu Santo me llamaba la atención sobre este tema es que ese es el peligro y esa es la trampa en que hemos caído como cristianos, como iglesia del Señor, en adoptar el concepto del mundo para limitar nuestra fe a un espacio religioso de un día, de un tiempo y de un momento. Y la vida cristiana no es eso. La vida cristiana no es eso. ¿Soy yo el único que ha hablado de eso? Oh, no. Qué bendición me encontré en la Biblia al apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en los capítulos 4 y 5. Hace toda una apología, una de las mejores explicaciones y más detalladas de lo que debería ser la cultura cristiana. Y me gustan los términos que Pablo usa en Efesios 4, 22. Y comienza de esta manera: con respecto a la pasada o antigua manera de vivir. Con respecto a la manera que ustedes vivían antes de conocer a Cristo, quiero recomendarle, decirle, imponerle que deben despojarse del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Pablo está diciendo: tienen que hacer un despojo. Hay mucha gente aquí que sabe de eso. Pero no es de eso que el apóstol Pablo está hablando. Está hablando de quitarse esa chaqueta con la que llegaron de la vida mundana. Despójense del viejo hombre y sean renovados en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo que ha sido creado a la semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad.
Y eso suena muy poético y quizás para algunos muy filosófico, pero Pablo aterriza y dice más adelante, verso 25, por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen verdad. La cultura mundana incluye la mentira como herramienta fundamental del diario vivir. Pero la cultura cristiana dice, no, el cristiano habla verdad. A veces hasta en perjuicio de sí mismo. Pero tú estás cambiando de patrón de conducta. Dejando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enojaos, pero no pequéis. No está diciendo que ahora, y mucha gente tiene problemas con eso, hay gente que cree que el día que tú te convertiste, te sacaron la sangre. Y ya tú ni sientes ni padeces, eres un zombie. No. Yo me convertí, pero soy mecha corta, soy relojito barato, cojo cuerda fácil. Ahora bien, dice Pablo, enojaos, pero no pequéis. Es decir, puedes sentir lo que sentía, puedes ser impactado y tu cuerpo, tu mentalidad reaccionar, pero tienes que inmediatamente controlar eso porque ya tú vives en otra cultura. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Automáticamente está diciendo, cuando actuamos conforme a la cultura del mundo, le estamos dando lugar al diablo. Es lo mismo que plantea Juan en 1 de Juan 2:15, que nosotros comenzamos esta reflexión. No amen al mundo, dice el apóstol, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia, la versión Reina Valera dice la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, aleluya, permanece para siempre. ¡Aleluya! ¿Por qué estos hombres de Dios hacen estas advertencias? ¿Qué los mueve? Pablo, Juan, y pudiéramos encontrar también al mismo apóstol Pedro. ¿Por qué hacen estas advertencias? Porque no es posible que siendo cristianos y teniendo el evangelio como norma de fe y conducta, vivamos en el mundo con la cultura del mundo. Eso no funciona. Y esa es una reflexión que me permite entender por qué la vida inconsistente, la vida incoherente de mucha gente que dice que le sirve a Dios. No se pueden ver los resultados de lo que Dios ha prometido cuando tú tienes una mezcla de cultura. Le pasa como a los dominicanos en la diáspora, que ni son americanos ni son dominicanos. Entonces son Dominican George. No son ni una cosa ni la otra. Y usted ve a los dominicanos en Manhattan y en algunos barrios de Nueva York jugando dominó en la calle, vendiendo frío, haciendo yaniqueque, todas las cosas que ellos... Porque varón, si usted quería eso y lo ama tanto, una hermana que me dijo en Europa, yo hasta los sazones lo traigo de Dominicana. Usted sabe lo que es llevarse un sazón hecho
Por eso es que lo viven agarrando en los aeropuertos. Y hasta la sopita, dije, es que la que hacen allá. Y yo digo, pero aquí ¿qué hacen? En este país es que está la casa matriz de esa sopita. Me dice, no, la de aquí no sabe igual, es la que hacen allá. Eso es increíble. Esa mezcla nos lleva a un limbo espiritual. Nos lleva a un estado de inconsistencia, a un estado de incoherencia. Por eso mucho de lo que la Biblia promete, mucho de lo que son las promesas de Dios no se cumplen en nosotros. Pero venimos a la iglesia, compramos nuestra Biblia y de vez en cuando sentimos un chin. Ese es el fondo de la advertencia. Los efesios a quienes Pablo le escribe eran personas que ya habían confesado a Cristo como Señor y Salvador de su alma. Pero le hacía falta aplicar la fe en todos los niveles de su vida. Esa misma situación tenemos hoy en día, al menos en Occidente. Una mayoría de personas que dicen que creen, que dicen profesar a Cristo o el Evangelio, y un alto porcentaje se identifica como cristiano y asisten a una iglesia, pero su vida de fe no ha impactado su entorno. Su medio no ha sido impactado por el Evangelio. Fuera de la comunidad cristiana, ellos no existen, ni tampoco impactan a nadie. Y el diablo lo sabe. Es más, el diablo lo motiva, sigue así, que tú vas bien. Eso es triste y no debería ser. ¿Por qué? Porque la fe cristiana se ha limitado a un elemento de su cultura mundana, pero su vida no ha sido desarrollada no se ha desarrollado la cultura cristiana. Por ejemplo, voy a citar algunos ejemplos, porque quiero ser bien puntual. Este es un tema que puede dar para muchas reflexiones, pero quiero ser bien puntual con algunos puntos, con algunas cosas. Por ejemplo, muchos que se dicen cristianos no ven pecado hoy en día en practicar la fornicación. Lo ven bien como desahogo sexual en lo que Dios me provee mi compañero o compañera. Algunos han encontrado apóstoles y maestros que le han apoyado en que consuman pornografía para avivar la pasión en el matrimonio. Otros han aprobado que tomen alcohol para que disfruten bien la fiesta, porque Jesús convirtió el agua en vino. Otros han estado bien de acuerdo que las mujeres se vistan como prostitutas y los hombres como afeminados, porque eso es moderno y es contemporáneo. Y no entremos en el área artística, que ahí sí la cosa está fuerte. Hay hermanos que yo oro mucho por ellos, porque los aprecio, pero a veces yo dudo si están en el sexo que nacieron. Tengo preocupaciones serias. ¿Por qué? Porque es que la cultura mundana está imponiendo un estilo. La cultura mundana está redefiniendo los patrones de funcionamiento. Mucha gente, y yo no quiero entrar demasiado en esto porque me tendría que extender mucho, pero mucha gente no ha entendido algo muy fundamental. Y le voy a citar solo una cosa. La UNESCO es el área o el departamento de las Naciones Unidas que está para garantizar, para estudiar, para fortalecer la educación y la cultura
de los pueblos y los patrimonios culturales. La UNESCO es el organismo de las Naciones Unidas para trabajar eso. Pero la UNESCO está en 195 países del mundo y trabaja desde su sede en París para transmitir los valores educacionales y a través de la educación llevar el desarrollo y garantizar que los patrimonios, una contradicción por lo que le voy a decir ahora, los patrimonios culturales se mantengan y un sinnúmero de cosas. Ese es el trabajo de la UNESCO. Pero si usted entra al internet va a encontrar lo que preparó, lo que ha estado trabajando la UNESCO con respecto a la ideología de género desde hace más de 10 años. Y le voy a citar un detalle que yo encontré en un documento que está en internet de la UNESCO sobre la ideología de género. Una de las cosas que ellos citan en ese documento es que la igualdad de género, se llama el documento Igualdad de Género, Patrimonio y Creatividad, publicado por la UNESCO, ¿en qué año fue? Creo que fue 2012, 2013, no tengo el dato aquí, pero usted lo puede encontrar en internet. Ahora bien, una de las cosas terribles que uno deduce de ahí, primero que la UNESCO está para la formación, trabaja formando profesores, construyendo escuelas, donando equipos, ayudando al fortalecimiento de la educación, la valoración de los patrimonios culturales, la preservación de las entidades y las tradiciones, etcétera, la promoción de los libros y que sube el nivel de educación de la gente en el mundo. Es decir, ellos están influyendo en la educación de todos los pueblos del mundo, en 195 países donde tienen incidencia. Y una de las cosas que cree, y en ese documento está, una de las cosas que cree la UNESCO es que el género es el resultado de una construcción cultural. Y esa es una teoría de un sujeto llamado John Money en el año que comenzó con esa idea en el año 1955, psicólogo y terapeuta o sexólogo, psicólogo y sexólogo. Ese tipo se le ocurrió una idea diabólica de que el género, una mujer es mujer porque la cultura le impuso ser mujer. Y que esa idea no tiene que ver nada con la sexualidad desde el punto de vista biológico, que son dos cosas diferentes. En los años 70 o 60 analizarían esa teoría de ese señor John Money y dirían, ese tigre está desquiciado y hay que meterlo al manicomio, al hospital psiquiátrico. Pero hoy en día la UNESCO, en ese documento que yo le acabo de citar, está trabajando para eso, y por eso es que en nuestros países, la República Dominicana no ha sido la excepción. De repente le cambian el libro de texto y comienzan a enseñar la ideología de género. Y la sociedad se siente sorprendida. Y tú dices, ¿y de dónde salió? Todo eso se está trabajando. Toda esa agenda se está trabajando, siguiendo la teoría de un sujeto como ese que dijo que el género era una construcción cultural. Y él hizo una prueba. Lo que pasa es que se coge en un mundo de mentira y de falsedad, se toman pedazos de las mentiras y se envuelven y no se dice la verdad sobre las cosas. John Money hizo un experimento y tomó a dos niños gemelos y los condicionó, uno para ser varón y otro para ser hembra. Y cuando los niños crecieron, terminaron frustrados y terminaron suicidándose. Sobre todo él que fue condicionado para hembra, porque él nunca pudo vivir con eso. Lo educaron como niña, lo setearon como niña, culturalmente. Y después el otro se mató porque él debió ser la víctima. Él decía, yo debí ser la víctima y no mi hermano. Pero la UNESCO no dice esa parte de la historia de John Money, doctrina que asume como una verdad para inculcarla en nuestras escuelas y en nuestros textos educativos. Yo no estoy hablando nada sacado por los cabellos. Usted puede entrar al internet y conseguirlo.
¿Por qué esto es importante, hermano? Porque definitivamente esa es la batalla. Y de eso es que nos quiere librar el Señor. El Señor quiere librarnos de eso. Y este mundo, este sistema de pecado ha querido que la fe cristiana se limite a un elemento de una cultura mundana. Tú eres evangélico, pero tú llevas tu fe bien guardadita ahí y que nadie se entere, porque tú eres un hombre educado y tú no vas a afectar el entorno. Y eso es una trampa. Y la iglesia en gran medida ha caído en esa trampa. La fe cristiana no se puede limitar a ser un elemento de la cultura mundana. La fe cristiana tiene que ser un movimiento revolucionario de la cultura mundana. Y decir, eso se terminó. Es lo que transmite el apóstol Pablo. Dice, ahora con respecto a la pasada manera de vivir, despójense. Suelten ese vestido. Porque Cristo en la cruz del Calvario murió por ustedes y le dio un vestido nuevo. Aleluya. Aleluya. Yo no sé si hay alguien aquí que Cristo le ha dado vestido nuevo. No es para que lo tenga en el closet, es para que te lo ponga todos los días. La iglesia tiene que entender eso. Hay muchos líderes que han caído en la trampa y le han hecho mucho daño a la iglesia, porque como ellos han caído en el error, han arrastrado a la iglesia que dirigen a ese mismo error. Pero la responsabilidad no es solo de los líderes, la responsabilidad es de todos de manera individual. Hay una responsabilidad de cada uno de nosotros, porque tenemos la Biblia. Leemos los pasajes bíblicos. Leemos la Biblia. ¿Cuánto leen la Biblia diariamente? Gloria a Dios. Aleluya. Eso es maravilloso. Qué bueno que leemos la Biblia. Por eso digo que la responsabilidad no es solo de líderes. También es de nosotros, porque tenemos la Biblia, leemos los pasajes bíblicos, pero sorprendentemente muchos de los que leen la Biblia siguen peleando. Siguen dejándole de hablar a sus hermanos y a su familia. Siguen chismeando, levantando falso testimonio. Hay gente que se pone enemigo de hermanos en la iglesia. Sácame de ese ministerio, que ahí está fulano. Pero ven acá, bendito sea Dios. ¿Y qué es eso? ¡Despójate! Mire todo lo que sigue diciendo Pablo a partir del verso 28 de Efesios 4. El que robaba, no robe más, sino trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para tener que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra obscena salga de vuestra boca. Oh, pero yo me he sorprendido encontrarme con muchos cristianos que dicen mala palabra. San Antonio y todos los santos los dicen. Ninguna palabra obscena debe salir de la boca de un cristiano. Y yo sé que en tiempos de tanta motivación y de tanto tú puedes y tú eres grande y hay cosas lindas para ti, ese mensaje no se puede predicar. Pero hay que predicar todo lo que dice la Biblia. Dios bendice, pero Dios corrige. Ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, sino la que sea para la edificación, para que imparta gracia a los que oyen. Y no entristezcáis al Espíritu Santo, en quien fuisteis sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura,
No te amargue. No te amargue por nada ni nadie. El que te molestó, dile, yo no me amargo, así que tú vas a tener que soportarme. Yo no me pongo guapo. Cuando yo le doy clase a los nuevos creyentes, le digo, miren, yo doy el tema del pastor y hablo del pastor, de lo que hacen los pastores y de lo que la función del pastor. Y digo todo lo que tengo que decir. Y después le digo, no me pongo guapo. Así que nadie vaya a pensar que yo me voy a poner guapo. Yo no me pongo guapo. Usted se porta mal, yo lo corrijo, lo pongo en su sitio y le sigo amando. Porque es para el cielo que vamos. Es para el cielo que vamos. Quítese toda amargura, enojo, ira, grito, calumnia, junto con toda maldad. Más bien sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros. Perdónense unos a otros como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Verso 1, capítulo 5. Por tanto, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante de Dios. Pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombre más entre ustedes como le corresponde a los santos. Ni tampoco la conducta indecente. Yo escuché a una hermana insultar tan fuerte a otra hermana en una nota de voz por WhatsApp. Trapeó el piso con esa hermana. Pero la hermana fue muy sabia. Ella no dijo un San Antonio ni una cosa de esa, ¿no? Ella le dijo sucia, le dijo muchas cosas. No, ni tampoco la conducta indecente, ni tontería, ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia, porque esto lo sabéis muy bien, que ningún inmoral, ni impuro, ni avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Finalmente, y esto lo tomé de la otra versión, este último verso. Por eso no seáis partícipes con ellos. Porque si bien en otro tiempo erais tiniebla, ahora ustedes son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, hermanos, tenemos que quedar claro que esto no es una idea de un pastor que hoy amaneció con el apellido en la cabeza. Quiero concluir con un par de ideas. He sido movido por el Espíritu Santo para proclamar esta palabra de advertencia a los cristianos, de manera individual y a la iglesia del Señor como organismo. Necesitamos con diligencia comenzar a realizar los cambios en los hábitos, las costumbres, los comportamientos, los gustos, los símbolos y todo lo que somos, adoptando los principios bíblicos como referente. Alguien me contó en días pasados que encontró a varias hermanas de una iglesia X, que no voy a mencionar, que estaban analizando a un grupo de varones que salieron en algún medio publicado y diciendo, fulano sí está bueno, fulano no está tan bueno. Hombres casados, hombres con compromiso, 3 cristianas. Eso no es lenguaje de cristiana. Eso es el lenguaje de la cultura del mundo, de las chichigua en banda del mundo, pero no de cristiana.
La iglesia, comenzando con los individuos y terminando como organismo en esta sociedad, necesita hacer los cambios de hábitos, los cambios de costumbres, los comportamientos, los gustos. No es que yo como caro y yo siempre como caro, pero varón, no hay para caro. Tú nada más puedes caro de apellido, pero nada de... No hay bolsillo para comer caro. Humíllate. Debemos cambiar los hábitos, las costumbres, los comportamientos, los símbolos, adoptando los principios cristianos, bíblicos, como referente. Y quiero hacer una aclaración. No debe confundirse lo que estoy diciendo con las tradiciones de hombres que en el pasado adoptamos y lo convertimos en doctrina sin tener mérito para ello. Porque alguna gente dirá: ok, pastor, vamos a hacer los bultos hipócritas que muchos estaban acostumbrados a hacer en el pasado. Una ropa vieja, fea y atrasada como símbolo de piedad. Ese es el problema de la humanidad, que cuando no está a todo a la izquierda, está a todo a la derecha. Yo me refiero a lo que señaló Jesús en San Mateo capítulo 7. Cuando dice en el verso 15 en adelante: guardaos de los falsos profetas, los que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Verso 29, todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Más claro de ahí no hay que hablar. Esos cambios nos van a preservar de los ataques y de las doctrinas de demonios que están llevando a este mundo por un derrotero. Esos cambios nos van a preservar. En segundo lugar, el mundo está deseoso de ver que los cristianos tenemos una vida diferente a la del mundo. La sociedad impía quiere ver a los cristianos ser diferentes. La sociedad mundana quiere ver la diferencia en los cristianos, porque en esencia ese es el evangelio, ese es el atractivo del evangelio. Y repito, no estoy hablando de los estereotipos fundamentados en la hipocresía y la falsedad. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la conducta cristiana. Usted sabe la cantidad de gente que me ha dicho que no se atreve a prestarle a un pseudo cristiano porque no le va a pagar, incluyendo pastores y líderes. Eso no puede ser, eso es incongruente, no es posible. No, que aquí no se puede hablar delante de esa cristiana porque esa es chismosa, le dicen diario libre. No puede ser. No puede ser. Eso no es cristiano. Jesús dijo: mis discípulos, mi gente, mis servidores se conocerán por el fruto que van a dar. Aleluya. Cristiano no es uno andar con una Biblia grande, negra. No es andar con un saco y una corbata. Cristiano no es sufrir estados de frenesí, de repente temblar. Eso no es cristiano.
Cristiano es dar la medida en cada tiempo, en cada situación, hablar verdad. Eso es cristiano. Dar testimonio de Cristo. Levantar la bandera del Evangelio en todo tiempo y en toda circunstancia. Cuesta lo que cueste, caiga quien caiga, pase lo que pase. El mundo quiere ver que los cristianos tenemos una vida diferente, porque en esencia eso es el Evangelio. Paradójicamente, y es una de las grandes luchas contra la apostasía que tenemos en este tiempo. Paradójicamente, algunos piensan que la vida cristiana debe ser parecerse lo más posible al mundo para que los del mundo vengan al Señor. Vamos a ponernos bien mundanos para que el mundo nos quiera. Esos piensan mucho, pero yo quiero decirles, eso es un error grave. Y el que viva en ese error, le aconsejo que se detenga. Porque lo que he visto es que terminan en el infierno. El mundo está cansado de su pecado. El mundo está cansado de su frustración, de su vacío existencial. El mundo quiere conocer la vida nueva que hay en Cristo Jesús. Jesús debe ser conocido a través de los cristianos, porque el mundo quiere conocer a Cristo. El Cristo que ha transformado positivamente a millones de personas. El Señor dijo en San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Tú sabes qué significa que tú tienes algo en abundancia? Que te da para darle a otro. Aleluya. Que lo que tú tienes alcanza para repartirle a lo que están alrededor de ti. ¿Qué es lo que tú necesitas? Vida, palabras de aliento, ver el gozo del Señor. Aquí hay gozo, aquí hay paz, aquí hay respuesta frente a tu necesidad. Quiero terminar con esto. Debe ser nuestra oración pedirle al Señor que transforme nuestra sociedad, llevando el Evangelio a la familia, a los vecinos, a la junta de vecinos, a los clubes, a los liceos, a las universidades, a los partidos políticos, a las empresas, a los negocios, a los grupos empresariales, pero sin perder nuestra identidad. Una de las frustraciones más grandes que yo tuve en el pasado certamen político de este país es que un grupo de cristianos se me acercaron. Pastor, necesitamos el apoyo de los cristianos para llevar a Cristo al Congreso, a la alcaldía. Y eso se oía bonito. Hermanos convertidos que iban a la iglesia. Y cuando de repente agarro a uno y le digo, pero yo oí un discurso tuyo y todo lo que tú dijiste es mentira. Explícame. No, pastor, es que hay que decirle lo que la gente quiere oír. Te quemaste, varón. Tú no vas a llevar a Cristo. Tú lo que vas a llevar un pichón de demonios más a ese nido de víboras. Yo hubiera creído que tú ibas a llevar a Cristo si tú hablas verdad. Si tú prometes lo que sabes que puedes cumplir. Si tú dices eso no se puede, pero esto sí se puede. Y yo me voy a esforzar para hacerlo. Y con la ayuda del Señor yo lo voy a hacer. El mundo quiere escuchar eso. El mundo quiere ver eso. No tenemos que ir al mundo con la ropa del mundo. Tenemos que ir al mundo con la ropa del Evangelio de Cristo. Repito, no estamos hablando de que la cultura cristiana es sustraerse de la realidad que vive el mundo. No, porque esa es otra trampa. Yo tengo que estar donde hay que hablar. Yo tengo que levantar mi voz ahí, en ese lugar. Y yo tengo que decir que Cristo salva, que Cristo viene,
que Cristo transforma, que Cristo liberta a los cautivos, que Cristo sana a los enfermos. Tenemos que ir al mundo con nuestra identidad. Y nuestra identidad servirá de muro de contención a las filosofías satánicas y a las doctrinas de demonios que han tomado a muchos de los influyentes de esta época. Hermanos y amigos, creo que la iglesia más que nunca tiene que asumir la responsabilidad o la misión de ser sal y de ser luz. ¿Para qué? Para sanar y para alumbrar a un mundo que va en una vertiginosa decadencia hacia el abismo. Tenemos que cambiar la cultura, pero asumiendo la cultura cristiana. ¿Y por qué? ¿Y por qué tú no puedes ir al party que tenemos? Al compartir familiar. Porque ustedes saben que yo soy cristiano y los domingos yo voy a la iglesia. Pero tú no puedes ser tan cuadrado. No, es que yo voy a la iglesia. Es que para mí Dios primero. Si ustedes quieren, guárdenme la comida que yo llego a las 3 después que se acabó el culto en Mahanaín. Pero tú no puedes hacer así. Yo conozco cristianos que van a la iglesia por televisión e internet. Tú conoces. Yo soy convertido de verdad. Ahora ven conmigo y prueba el culto. Y tú vas a ver por qué que yo voy todos los domingos a la iglesia. Debemos ser sal y ser luz para sanar y alumbrar a un mundo que va en decadencia. Termino diciéndole a los amigos, la mejor vida que se puede vivir en esta tierra es la vida cristiana. Te lo repito, la mejor vida que se puede vivir en esta tierra es la vida cristiana. Es la mejor vida que se puede vivir aquí. Usted ve una cantidad de gente con un vacío existencial que lo tiene haciendo locura, haciendo exageraciones, viviendo vida exagerada, porque no hayan con qué llenar el vacío que tienen adentro, porque ese vacío no lo llena la fama, no lo llena el dinero, no lo llena el poder. Ese vacío que tú tienes en el corazón, solo Cristo gobernando en tu corazón puede ser llenado. Solo Cristo. Y por eso yo le digo a todo el mundo, conviértete a Cristo, te conviene. Te va a ir bien. No te estoy diciendo que vas a ser rico ni millonario, te va a ir bien. Lo mejor que hay es servirle al Señor. Termino con las palabras de Pablo en Romanos capítulo 1. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pablo cambió su entorno y sembró iglesia en gran parte del mundo conocido. Y esa era su pasión. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que la única forma de llevar bendición a la sociedad era con el Evangelio de Cristo. Que Dios te bendiga, iglesia. Gracias, Señor. Hemos presentado